Mis queridos hermanos y apreciadas hermanas, celebramos hoy la solemnidad del bautismo de nuestro Señor, fiesta con la cual en el calendario de nuestra iglesia concluimos la temporada de Navidad que comenzó la noche del 24 y termina precisamente hoy con la fiesta, con la solemnidad del bautismo de nuestro Señor. El bautismo del Señor es una fiesta muy especial, pues marca el paso de la vida temprana del Señor a la vida pública del mismo. Después de la huida a Egipto, Jesús vive en Nazaret y ya adulto lo encontramos hoy aquí, según el Evangelio, a las orillas del río Jordán. A través del bautismo en las aguas del río Jordán, el Padre Celestial anuncia la divinidad de su Hijo Jesús, tanto a los primeros discípulos de él como a los seguidores de Juan Bautista. San Marcos nos recuerda en su Evangelio que Juan bautizaba en el desierto y predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y nos dice explícitamente San Marcos que se acercaban a Juan toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Si se trataba de un bautismo para pecadores, como signo público y poderoso de arrepentimiento, si se trataba de dejar atrás un mundo o una vida de iniquidades y de malos pasos, algunos se preguntan entonces, ¿por qué si Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, por qué entonces debía sumergirse en las aguas del Jordán para bautizarse? Jesús, como bien sabemos por las Sagradas Escrituras, viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, con el fin de ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo a toda costa, diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le responde, deja ahora, pues conviene que sea así para que cumplamos toda justicia. Jesús, mis amigos, se bautiza no porque necesitara limpiarse o purificarse de algún pecado, sino como él mismo lo afirma, con el fin de que se cumpla la justicia, con el fin de que se realice lo dicho por los profetas desde la antigüedad. Los profetas habían anunciado que Juan el Bautista habría de ser comisionado por el mismo Dios para preparar el camino del Señor. El bautismo del Señor es el cumplimiento de esas promesas, es el puente, pudiéramos decirlo así, que une las profecías del Antiguo Testamento con el cumplimiento de las mismas en el Nuevo Testamento. Hay algo en el Evangelio de Mateo sobre el bautismo del Señor que no podemos pasar por alto. El evangelista nos dice que Juan iba vestido de pelos de camellos y llevaba una cinta alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Los judíos del primer siglo esperaban que Elías regresara antes de la venida del Mesías. Así lo había profetizado Malaquías en el capítulo 4. El último profeta del Antiguo Testamento nos dice que antes de la llegada del Mesías, Elías habría de retornar a la tierra. En el segundo libro de los Reyes, si lo recordamos, Elías se vestía de la misma forma que Juan. Llevaba pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de la cintura. Y la vestidura de Juan le identifica como el que cumple esa profecía. Juan es el nuevo Elías. Por eso cuando muchos judíos del primer siglo ven a Juan, es decir, al nuevo Elías, se dan cuenta que la llegada del Mesías es inminente, que el Mesías ha llegado. Más adelante Jesús en el Evangelio va a ser más explícita esa conexión con Juan el Bautista, con el nuevo Elías, diciendo, Él es aquel Elías que habría de venir. Y más les digo que ya vino Elías y ustedes no lo reconocieron. Mateo explica después que los discípulos entendieron tiempo después que les hablaba de Juan el Bautista. El bautismo del Señor, como decía al comienzo, marca su vida pública. Es como si se tratara de una ceremonia de entronización o coronación.
Aquí en nuestro país, en los Estados Unidos de América y en otras naciones latinoamericanas, cuando el presidente de la República inaugura su periodo presidencial, hay una ceremonia. Pues bien, el bautismo del Señor marca el comienzo de su ministerio, de su misión, de su vida pública. De igual manera, algunos reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos y coronados acompañados de un baño. En el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos del 33 en adelante, encontramos que el rey Salomón fue ungido por el profeta Natán y por el sacerdote Sadoc en la fuente de Gihón, ahí en el agua también. Jesús fue ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores en las aguas del río Jordán, pero esta vez ungido no por un profeta o un sacerdote, sino por el mismísimo Espíritu Santo, por el Santo Espíritu de Dios. Hay que decir que algunos se van a sentir quizás desilusionados cuando diga lo que voy a decir, pero en mi ignorancia, dijéramoslo así, yo me imaginaba el río Jordán con aguas cristalinas, con aguas puras, prístinas, transparentes. El río Jordán, o por lo menos lo que queda de hoy día, es una quebrada contaminada, poluida, fangosa, llena de lodo, e incluso hay moscas alrededor. Pues bien, esas aguas del río Jordán, fangosas y turbias, fueron las aguas en las cuales el Señor entró. Y esas aguas sucias, aguas fangosas como las describía, en las cuales penetra nuestro Señor, simboliza la suciedad, la iniquidad de este mundo. El Señor asume nuestra condición humana, incluyendo las divisiones, odios, resentimientos, iniquidades simbolizadas por esas aguas turbias. Pero como bien nos dice San Pablo, el Señor era igual a nosotros, menos en el pecado. Podríamos decir también que al entrar en las aguas del bautismo, no es Jesús quien es bautizado por las aguas, sino es más bien Jesús quien bautiza las aguas que hacen parte de la creación del mundo. Al entrar en esas aguas sucias, Jesús las santifica y derrama sobre ellas su gracia, convirtiendo esas aguas del bautismo en fuente futura de nuestra salvación. Como dice el Papa Francisco, la encarnación del Hijo de Dios no solamente consiste en que Dios se manifiesta en forma humana, sino que lo hace en un mundo sucio, como las aguas del Jordán, en un mundo marcado por divisiones, por guerras, por hambrunas, por egoísmos, por crueldades y otras inmundicias. Las aguas de la creación, las aguas creadas por el sempiterno Padre, son ahora recreadas, vueltas a crear por Cristo al entrar en las aguas del bautismo del Jordán. Al recrear las aguas, Cristo Jesús inicia la recreación o regeneración de todo. Y a través de las aguas del bautismo somos invitados a incorporarnos a Cristo de manera especial. El Señor comisiona después en el Evangelio a sus discípulos a que bauticen y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí la palabra nación significa los paganos, los que no creen en Dios. El Espíritu de Dios, que de acuerdo con el libro del Génesis aleteaba al comienzo sobre las aguas en la primera creación, aletea ahora sobre las aguas del Jordán encima del Señor, significando con ello que lo que viene es una nueva creación. En su pasión, Cristo abrió para todo el mundo la fuente del bautismo. El Señor se refiere a su pasión como si fuera un bautismo. Pablo nos recuerda por eso que hemos sido bautizados tanto en la muerte como en la resurrección del Señor. Ya se olvidaron ustedes, dice Pablo, que fuimos bautizados en la muerte, pero también en la resurrección del Señor. El catecismo de nuestra Iglesia Católica nos recuerda que la sangre y el agua que brotaron del costado del Señor son una tipificación o anticipo de la Eucaristía y el bautismo. El agua que salió del costado del Señor simboliza el bautismo y la sangre hace referencia a la Santa Eucaristía. El bautismo del Señor es también una gran epifanía que anuncia una nueva creación. Epifanía es una manifestación. Cuando las aguas del diluvio, recordemos, empezaron a descender, a ceder,
Noé envió una paloma que retornó con una rama de olivo como muestra de nueva vida, de la vida que volvía a brotar. En las aguas del Jordán, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, desciende para anunciar en el bautismo de Jesús que lo que se avecina es una nueva creación. En las aguas del bautismo, mis hermanos, se nos da nueva vida. Somos regenerados, nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, como le dice el Señor a Nicodemo en el Evangelio de Juan. El bautismo del Señor es un momento de manifestación, de epifanía. En las aguas del Jordán se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, la voz potente del Padre, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo que desciende en forma de una paloma. Y la voz del Padre se oye sonora, fuerte: este es mi Hijo. Pero no solamente dice este es mi Hijo, sino mi Hijo muy amado, en quien yo pongo mis complacencias. El Padre presenta no solamente a su Hijo, sino la divinidad de su Hijo, en forma palpable, en forma física, para que lo vean, en forma audible, para que escuchen la voz, para que los ahí presentes, los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan el Bautista, si les quedaba alguna duda, tengan certeza absoluta ahora de que Jesús era el Hijo de Dios. A través del bautismo el Padre presenta a Jesús nuevamente como su Hijo y además presenta la misión de ese Hijo en el mundo. Recordemos que en Mateo el Padre dice nuevamente, lo repito: este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. ¿Dónde aparecen antes esas palabras? Para entenderlo tenemos que dar una vuelta a las páginas de la Sagrada Escritura de nuestra Biblia e ir al profeta Isaías, al capítulo 42. En el capítulo 42 Isaías dice así: miren a mi siervo, al que yo lleno de fortaleza. Él es mi elegido, en quien pongo mis complacencias. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará la vela que titila. Les hará justicia a todos los oprimidos. No vacilará, ni tampoco se va a desalentar, hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Abrirá los ojos de los ciegos. Aquí está la misma misión que el Padre está anunciando en el río Jordán para su Hijo. Vino para abrir los ojos a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para soltar a los que están en calabozos oscuros. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas. Amigos, lo que encontramos aquí en el Jordán es el cumplimiento de estas profecías del profeta Isaías. Mateo nos dice que el siervo sufriente de Isaías es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien será alianza de las naciones y luz para guiar a las naciones. Es Cristo Jesús quien libera a quienes viven en los calabozos, en las injusticias, en la esclavitud del pecado y en las tinieblas. En las aguas del Jordán, el Padre Celestial presenta a Jesús precisamente como el siervo sufriente de Isaías, el siervo que viene a cumplir la misión en la cruz, símbolo poderoso de la resurrección. Al prepararnos para iniciar esta etapa de tiempo ordinario que comienza hoy, escuchemos al Padre Celestial. En nuestras oraciones, en silencio, en privado, pidámosle al Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, que nos permita escuchar a nuestro Señor. Así nos lo dice el Padre: este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Llévanos, Padre Celestial, llévanos, Espíritu Santo, a tu Hijo constantemente. Tres cosas aquí brevemente con las cuales quiero concluir esta reflexión. El poder más grande del bautismo del Señor es el poder de la cruz. Cristo Jesús en su bautismo apunta o señala hacia nuestro propio bautismo, un bautismo en la muerte y en la resurrección del Señor. El mensaje, el favor, el beneficio
La bendición más grande de nuestro bautismo es el poder de la cruz y de la resurrección. Pero 3 cosas decía, con las cuales quiero terminar, son importantes para tener en cuenta y hacen referencia a nuestro bautismo. En primer lugar, en las aguas del bautismo somos purificados del pecado de origen, del pecado original. Nos dice la palabra del Señor: por un hombre entró la muerte al mundo, pero por otro hombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos ganado nuestra redención. En segundo lugar, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el Paráclito, el gran arquitecto que descendió sobre el Señor, que lo coronó, que lo ungió como el Rey de Reyes en las aguas del Jordán. El Espíritu Santo, el Paráclito, construye en el corazón del bautizado la casa de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien construye la morada de Dios en la persona que ha sido bautizada, y así lo dice claramente San Juan en su Evangelio. Y en tercer lugar, a través del bautismo somos incorporados en el cuerpo del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros constituimos un miembro esencial, fundamental del cuerpo de Cristo, y somos parte de ese cuerpo a través del bautismo. Hoy, mi amigo, cuando salgas o cuando entres a tu iglesia y mojes tus dedos para hacerte la bendición, recuerda el poder de tu bautismo. El bautismo nos da identidad, y es a través del bautismo que conseguimos una identidad que nadie puede socavar, que nadie puede destruir. Es a través del bautismo como nos hacemos hijos de Dios. Que en este día el Señor nos bendiga inmensamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.